Hola, ¿me están escuchando bien? Sí, listo. Bueno, mírenme aquí. Pues en realidad no, pero puedo intentar hacer uno al final y entregarles un folletito pequeño. Bueno, buenas noches. Eh, Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Empezamos entonces con la segunda sesión. Vamos a iniciar, buenas noches a ustedes también que están ahí del otro lado. Vamos a iniciar con lo que terminamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de las 5 esferas de eh, eh, principales o que se necesitan para el éxito. ¿Para cuál éxito? Para ser inteligente emocionalmente. Estas esferas, si logramos manejarlas, si logramos hacerlas parte de nuestra vida, nos van a ayudar a tener inteligencia emocional. Y esta es la parte clave de la inteligencia emocional. La semana pasada habíamos hablado que era muy importante conocer los sentimientos. Vamos a devolvernos un poquito a eso y a recordar que una y la primera de las esferas es conocer las emociones. La gente maneja sus emociones de diferentes maneras. Las puede manejar como las enfrenta, como habíamos hablado. Puede ser el sumergido. ¿Qué es el sumergido? Que sus emociones lo inundan, lo empantanan, no puede hacer nada con ellas. Es decir, allí están mis emociones, me superan y ahí las dejo. No hago nada al respecto porque no tengo la capacidad de hacer absolutamente nada al respecto. Son mucho más fuertes que yo y me dejo llevar por ellas. Tenemos el otro que es el consciente, donde yo soy totalmente consciente de la emoción que tengo en el momento que ocurre. No es que 2 horas después me di cuenta, ay, sí, lo que pasa es que yo estaba enojada porque en la mañana, como había hablado con una amiga y me dijo esto, no, es en el momento mismo, ya yo sé qué me está pasando, ya yo sé si estoy enojada, si estoy triste, si estoy irritada, decepcionada, ya lo entiendo. Las personas que son conscientes de sus emociones son personas que además son más independientes, más optimistas, más positivas, más seguras de sí mismas, con una salud psicológica mayor. ¿Por qué? Por el mero hecho y el simple hecho de que estoy conectada con mi emoción. Conozco qué me pasa, me conozco a mí mismo. Y esto es fundamental. Otra forma de cómo enfrentarlo viene siendo el aceptador. Y el aceptador entonces es aquel que, sí, estoy de buen humor, acepto mis emociones y no hago nada. Sí las conozco, el sumergido no las conoce, no las logra determinar, pero el aceptador sí. Lo que pasa es que no las manejo, no hago nada con ellas. Estoy de buen humor, muy bien. Estoy de mal humor, también. No hago nada por cambiar, sino que simplemente acepto mi estado de ánimo y me quedo ahí. Y si empecé a sentirme depresivo, si empecé a sentirme triste y esa tristeza fue en aumento hasta llegar a una depresión, también lo acepto. Simplemente así soy yo, no puedo hacer nada por cambiar esto y me quedo así. Eso no es una manera de, es una manera de manejar sus emociones, de conocer sus emociones, pero tampoco hago nada al respecto. Entonces no me está ayudando, no es positivo para mí. Esta otra que añadí, que la semana pasada no se las mencioné, es que también podemos ser apasionados o indiferentes con nuestras emociones. Les pongo un ejemplo. El avión, una turbulencia horrible en el avión. Entonces, hay personas que durante esa turbulencia
vuelven a ver a la azafata. Si la azafata está nerviosa es porque algo está pasando, esta turbulencia no es normal. O hay personas que siguen leyendo su libro, siguen viendo la película y no se inmutan. Uno puede ser entonces el indiferente, no está pasando nada, o sea, o tengo un poquillo de miedo, me asusta que se mueva el avión, pero no pasa nada. Y el otro, el apasionado, es el que se levanta, el que se pone más el cinturón, el que, ay, otra copita de vino, lo que sea, porque vivo la emoción apasionadamente. Esto puede ser también como un muchacho que sale de su dormitorio en una universidad, de repente ve que hay fuego. Ah, mira, ahí está comenzando un incendio. Voy, traigo el extintor y lo apago. Lo que pasa es que todo esto lo hice en cámara lenta. Estamos hablando entonces de un indiferente. Estoy actuando, pero no me domina la emoción, no pierdo el temple, siempre estoy como en control y no me exaspero. O una mujer, que son ejemplos de libro también, una mujer que ve que hay un anuncio, baratillo de zapatos. eh, mm, Se van a ir pronto y están a mitad de precio o menos, cualquiera que usted quiera. Y hay mujeres tan apasionadas que su emoción las envuelve y se cuenta que una manejó 3 horas para llegar a la tienda donde estaban los zapatos en baratillo. Entonces reaccionamos apasionadamente a esta emoción. Son simplemente formas de ser. Y finalmente tenemos los alexitímicos, de los que les hablé la semana pasada. Son aquellas personas que no pueden verbalizar lo que sienten. Sé lo que estoy sintiendo, tengo un gran dolor en el pecho, me palpita el corazón, siento mariposas en el estómago, pero yo no sé cómo se llama este sentimiento. No lo sé. Puede ser ansiedad. O siento el pecho comprimido, unas ganas de llorar, quiero tirarme a la cama, pero no sé que estoy triste. No lo puedo verbalizar. Esto ya es un problema a nivel neurológico. Y finalmente recordar que, em, que la emoción inconsciente, a veces estamos actuando de determinada manera y no nos damos cuenta. Estamos siendo presos de una emoción y como la emoción llega a la amígdala primero que a la razón, entonces estamos actuando en consecuencia con la emoción y todavía puede ser 1 hora, 2 horas después, no sé por qué estoy así. No ha llegado todavía la razón a decirme, estás triste, estás irritado, y resulta ser que llegué al trabajo y traté a alguien mal y seguí en el resto del día y no sé, tuve algún problema con alguien, pero no me estoy dando cuenta de la emoción que tengo. ¿Por qué? Nuevamente, porque no nos estamos conectando con las emociones, que es primordial para esta inteligencia emocional. Una vez que nos conectemos con ella, vamos a saber cómo nos sentimos. La semana pasada hablamos de que a veces hasta que la emoción está en el nivel 5, nos dimos cuenta de lo que estábamos sintiendo. Lo ideal es tratar de identificarla cuando va en el nivel 1 o 2 para poderla manejar y otra vez que vuelva a 0. Si no, cuando está en el nivel 1 o 2, ahí la mantenemos, nivel 1 o 2. Resulta ser que pasó algún evento que podría ser insignificante y de repente del 2 brinqué al 5 y la gente dice, pero ¿por qué reaccionó así? No era para tanto y realmente no era para tanto. Lo que pasa es que lo tomó a la persona en un nivel superior. Si lo hubiera tomado en el nivel 0, no reacciona como reacciona. Les comentaba la semana pasada que teníamos a veces que en el transcurso del día detenernos a las 9, lo hicieron algunos de ustedes a las 9 o a las 3 o a las 7. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué emoción estoy teniendo en este momento? Y las emociones cambian a lo largo del día.
por un encuentro que tuve, por alguna noticia que me dieron, por algo que vi en la tele. Si lográramos hacer ese ejercicio, nos vamos a dar cuenta que las emociones no son las mismas. Emociones muy intensas no son frecuentes. Lo más frecuente es que estemos ahí en un término medio. Emociones muy altas nos suceden pocas veces en el día o pocas veces en la vida, a menos que vivamos en un constante estado de amargura, porque tuve una ira, me enojé con alguien muy feo y se quedó esa amargura presa de mí y viví el resto de la vida con eso. Pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que las emociones estén, ni vamos a estar en un estado de felicidad de que vamos a ser felices siempre. Si fuéramos felices siempre, no nos damos cuenta de que estamos felices siempre. Necesitamos saber cuál es lo contrario a la felicidad para saber cuando estamos en un estado gris o en un estado intermedio que peguemos un pico de felicidad porque tuvimos alguna noticia bonita, algún logro, entonces logramos identificar la felicidad. Pero no siempre estamos ni arriba ni abajo, a menos que tengamos ya algún tipo de problema emocional como una depresión o algún problema de trastorno mental como alguna manía o un trastorno bipolar. Entonces, en la segunda de las esferas, teníamos que la primera es conocer las propias emociones, que es el resumen que estábamos haciendo la semana pasada. La segunda es manejar las emociones. La tercera es la automotivación. Luego estamos con la empatía y finalmente tenemos las artes sociales. Vamos entonces a desmenuzar las siguientes 4. La primera entonces, el manejo de las emociones. Y aquí dice, y vamos a hablar en este manejo de las emociones de 3 emociones fundamentales. ¿Se acuerdan que les había dicho que había 4 y que a veces teníamos la quinta que era el asco? Pero las 4 emociones fundamentales son enojo, tristeza, ¿qué me acuerda la otra? Miedo y alegría. Esos son los sentimientos. De la alegría no vamos a hablar porque no estaría, no sería malo o contraproducente que yo siempre esté alegre. ¿Ese qué problema me va a traer? Pero estar siempre enojado o estar siempre triste o estar siempre miedo, alegría. Si estoy siempre enojado, si estoy siempre triste, o si estoy siempre alegre, o si estoy siempre, ay, que estoy mal, se me está olvidando. O si tengo estos sentimientos, alegría, miedo, tristeza y enojo, si lo sabemos manejar, estos 3, no va a pasar, no vamos a tener problemas. El problema es cuando no sabemos manejar estas 3 emociones básicas que nos pueden traer problemas, porque al final la unión de estas hace todos los otros sentimientos de los que ya hemos hablado. Entonces, si iniciamos con el miedo, con el enojo, estamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer con nuestras emociones es el autodominio o la templanza, que es el dominio de nosotros mismos. Si no logramos dominar nuestras emociones, las emociones nos van a dominar. Y si las emociones nos dominan, actuamos primitivamente, actuamos a lo que se nos ocurre, no hay razón ahí, ni hay pensamiento posible que me detenga y la emoción simplemente, yo estoy enojado, entonces con mi enojo hago lo que quiera. Y eso es lo que no podemos permitir. Sí podemos permitirnos sentir lo que queramos sentir. Tenemos todo el derecho a sentirnos como nos sentimos. A veces cometemos ese error también con nuestros hijos o con nuestros amigos, que les decimos, pero ¿por qué te sentís así?
O una amiga hirió a la otra, pero eso no es para tanto. ¿Por qué te pones así por eso? La otra persona tiene derecho a sentirse desilusionada, a sentirse abandonada por su amigo, por su amiga. Tenemos derecho a sentir como nos queramos sentir. Lo que no tenemos derecho es a actuar en consecuencia con esa emoción y hacerle daño a otra persona. Entonces, aquí en el enojo, a veces nos vemos amenazados, nuestra imagen se ve amenazada, alguien nos dice algo que podemos considerar que es una injusticia, que podemos considerar que es una amenaza, que podemos considerar que está atacándome o atacando lo que yo hice, criticándome. Y entonces cuando eso sucede, viene el enojo. En alguna de las escalas que hemos visto, puede empezar como un simple malestar de que esto no me gustó, a llegar a los niveles altos en donde ya estoy furiosa, en donde ya mi ira me controló y no pude hacer nada. Pero el enojo se gesta por alguna de estas situaciones. Entonces, cuando me veo amenazada, mi integridad, además, esto es muy importante que lo recuerden siempre, el cerebro no distingue lo que es real de lo imaginario. Si yo me imagino, y a muchas personas les pasa, si yo me imagino que, o los niños imaginan que hay un monstruo, que hay fantasmas debajo de la cama, el cerebro crea el miedo real del monstruo que está debajo de mi cama. No puede pensar que no es cierto, el cerebro se lo cree que es cierto y tarda su tiempo en volver a normalizarse, porque el cerebro es muy fácil de engañar, para bien y para mal. Si nosotros nos podemos a pensar, están diciendo que va a haber un terremoto y que va a ser de magnitud 8.5 y esto y lo otro, podemos llegar a tener tanto miedo ante eso que el cerebro realmente se cree que eso va a suceder, aunque no haya base científica para decir que eso va a ser cierto o no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de los pensamientos que tenemos porque nuestro cerebro se los cree. Luego, te proteges contra la intimidad. Si alguien dijo cosas mías, si alguien inventó cosas mías, otra vez vuelvo a pensar que eso es una injusticia. Entonces allí, en estos pequeños detallitos, viene el enojo. Piensen ustedes que están aquí, ¿qué cosas me enojan a mí? Me enojan que me llame la atención, me enoja que mi esposo me diga delante de mis amigas, no te quedó bien el arroz, ¿por qué no me has servido? Me faltó sal a esto, porque están atentando contra mí, contra mi intimidad, contra mis valores también. A veces peleamos contra los valores, nuestros valores que recibieron un duro golpe. Si yo tengo ciertos valores y vienen personas a quererme decir, yo no estoy de acuerdo con eso, tenés que cambiar tu forma de ser o de ver la vida, me puede enojar. Y necesitamos entonces estar muy conscientes de ese enojo. Tratar de mantenerlo en nivel 1, 2, 3, puede ser que suba. Es que a veces no me gusta usar la palabra lo manejo, sino trato de hacer el uso correcto de él para volver a tenerlo en un nivel 0. ¿Cómo hacemos esas cosas? ¿Cómo trato yo de que ese nivel de enojo no me lleve a hacer cosas que yo no quiero? Si ya estamos en un nivel muy alto, es muy difícil. Es muy difícil tratar de acercarse a una persona que está furiosa para decirle, mira, tranquilízate, no es para tanto.
sea, que lo que nos puede hacer esa persona es golpearnos, gritarnos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la ira, al contrario de la tristeza, como lo vamos a ver después, que la ira lo que genera entonces es ira. Si yo te grito, vos me gritas, veámoslo en los partidos de fútbol, por ejemplo. Se le fue el jugador encima al otro, lo empujó, este viene y lo empujó, y no es que los otros se quedaron de espectadores ahí, todos vienen a pelear. La ira es contagiosa y necesitamos entonces ver cómo nos tranquilizamos. Cuando estemos en problemas con nuestra ira, necesitamos dar media vuelta e irnos solos a algún lado. Tratar de que ese nivel que puede estar en 9 o en 10 vuelva a bajarse. No es mentira realmente cuando nos ponen a respirar, cuando nos dicen respire, tranquilo, realmente eso funciona, porque donde yo meto tanto aire dentro mío, lo sostengo durante esta se llama la 4-7-8. En 4, inhalo, sostengo, 7 y boto en 8. La 4-7-8. Es una técnica de respiración que me ayuda a tranquilizarme, donde yo meto el aire, lo sostengo y luego lo exhalo, empiezo a calmar. Tanto en el enojo, que se puede convertir en ira, como en el miedo. También puedo hacer eso para intentar relajarme, porque un miedo excesivo también me puede llevar a ansiedad. Un enojo excesivo me lleva a ira y una tristeza excesiva me lleva a depresión. Entonces necesitamos gestionar estas emociones para que no se apoderen de mí y para que no me hagan hacer cosas de las que yo después me arrepiento. Porque sí, es muy fácil después pedir perdón. Cuando ya analicé lo que había pasado, dije, uy, no debía haber hecho eso. Es que estaba muy enojado. Pero muchas veces el daño está hecho. Y muchas veces es irreversible. Donde personas han cometido actos de asesinato llevados por la ira. En condiciones normales no lo hubieran hecho. Y eso es un extremo, pero también si nos ponemos a pensar que tenemos una tabla y estamos tan enojados que lanzamos un insulto, lanzamos un, unas verbalizaciones que realmente hieren a la otra persona. Imaginémonos que esas verbalizaciones, que esos insultos, que esas cosas feas que le digo al otro son como un clavo que lanzamos, que metemos en una tabla. Después viene el perdón. Con el perdón quitamos el clavo. Pero ¿qué pasó en la madera? Quedó un hueco y quedó la marca. Y muchas veces hacemos eso sin darnos cuenta. Con nuestros hijos, con nuestros papás. Lanzamos el insulto, lanzamos la ironía, lanzamos aquello feo, aquellas culebras porque estoy enojado, hicimos daño, luego pedimos perdón, pero esa persona quedó marcada. Intentemos no marcar a las personas y para eso tenemos que controlarnos. Cuando estamos muy enojados también podemos segregar una hormona que se llama catecolamina, que es de la familia de la noradrenalina, de la adrenalina,
dopamina, y ella puede durar unos minutos en nuestro cuerpo y después se elimina, se tranquiliza, se vuelve a sus niveles normales. Pero también, como les dije la semana pasada, podemos generar cortisol, que es la famosa hormona del estrés. Y el cortisol, sí es cierto, que dura muchas horas en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Entonces, muchas veces hablamos de que es que estoy muy tenso, de que no aguanto, no puedo dormir, es porque esas cantidades excesivas de cortisol provocan eso en nuestro cuerpo. No nos dejan dormir bien, nos provocan enfermedades, que lo vamos a ver después. Nos hace tener estos sentimientos de enojo, de ira a flor de piel, porque están, y entonces reaccionamos ante la mínima cosa. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué reaccioné así? Y echo para atrás, no, pero yo, no, yo ya voy conociendo mis emociones y no me ha pasado nada a lo largo del día, ¿por qué reaccioné así? Porque ando con cantidades enormes de cortisol que hacen que entonces sea muy impulsiva. Y esa impulsividad también tiene consecuencias que ya sabemos eh, lo que ha pasado en muchas personas. El miedo y la tristeza. El miedo hay que aprenderlo a identificar como todas las otras emociones, porque el miedo nos paraliza, realmente paraliza, en todas las formas posibles. En las formas posibles de que vimos un perro y no reaccionamos, me paralicé. Hay gente que se paralizó y vino el perro y alguien le tuvo que ayudar. Hay gente que en algún terremoto o en alguna situación de esas también se paraliza, no actúa, no puede actuar, porque el miedo hizo presa de él. También hay miedos que nos impiden hacer cosas tales como entrar a la universidad. Me da miedo no dar la talla, me da miedo que yo no tenga la inteligencia suficiente para asistir a un recinto universitario. Y como me paralizo, no lo hago, no ejecuto la acción. Me da miedo hablar en público, me paralizo. ¿Cuántas personas tienen problemas para hablar en público? Se los come la ansiedad, el miedo, no lo logran. El miedo paraliza, nos impide avanzar. Y el ser valiente no significa no tener miedo, porque ¿con qué contrarrestamos el miedo? Con la valentía. Ahora, la valentía no es ausencia de miedo. La valentía es que a pesar de mi miedo, lo hago. Pero tengo miedo. No es que soy valiente y aquí voy, los que van a la guerra, los soldados, que dichosamente nosotros no tenemos eso aquí. ¿Ustedes creen que van muy valientes a la guerra, a morir y a dar la vida por su país o por su causa? Van muertos de miedo. Y muchas veces también ese miedo los ha hecho cometer errores, malas estrategias, dispararse en un pie, esconderse donde no se tenían que esconder. Entonces, eh, hay que gestionar el miedo, no hay que dejarlo nuevamente que llegue a niveles muy altos, que se nos convierta entonces en ansiedad crónica. Debemos identificarlo cuando está en nivel 1, 2, 3 y decir, ok, ¿qué hago con mi miedo? Una manera de gestionar el miedo y la tristeza es analizándolo, racionalizándolo. Ok, le tengo miedo a una cucaracha y ese miedo puede ir creciendo hasta convertirse en fobia a una cucaracha. Si yo lo gestiono antes de que me llegue a fobia y yo lo gestiono en el nivel 1 y 2 y empiezo a analizar, ¿qué me puede hacer una cucaracha?
¿Por qué le tengo miedo? Si se me sube, ¿qué hago? Si es así de pequeñita y con un pie, la mato. Ese tipo de cosas. Me da miedo montarme en un avión. Y entonces el miedo paraliza y de repente me privo de conocer países que tanto quiero conocer porque no me puedo montar en un avión. Sencillamente no lo voy a hacer. Si empezamos a analizarlo, ¿qué pasa? Ok, empiezo a analizar. ¿Cuántos accidentes diarios hay de aviones? Muy pocos. O ninguno. Tal vez diariamente no hay accidentes de avión. ¿Cuántos accidentes tenemos en carro y en bus? Y andamos en carro y en bus. ¿Qué pasa o hablan si hay una turbulencia? Y ya hemos logrado descubrir a lo que yo he logrado estudiar, las turbulencias no botan aviones. Los momentos más críticos son el aterrizaje y el despegue. Que si un motor se apaga, el otro puede llevar a buen puerto el avión. Entonces empieza uno a darse argumentos sólidos y veraces de por qué este miedo, esta ansiedad, este enojo, lo puedo disminuir. El enojo también lo podemos despedazar. ¿Tengo razón de enojarme de esta manera? Tengo razón de ir manejando y aquel se me metió y entonces yo me le pegué al pito y después no solo eso, sino que va uno y le trata de rayar y se le pone al frente y le frena. ¿Tiene razón de ser este enojo? ¿O es que reaccioné así porque estaba montada sobre otra emoción, sobre otro conflicto que no resolví? Porque si no lo resuelvo, estoy en niveles altos y entonces cualquier cosa me hace reaccionar de manera desmedida. Aquí cuando le pongo las frases, los y sí, es cuando tenemos miedo. Y cuando ustedes se pillen a ustedes mismos empezando una frase con y si me quedo sin trabajo, y si me despiden, y si me da cáncer, y si mi novio me deja, todos esos y sí imaginarios me van a causar miedo y ansiedad, por lo que les dije anteriormente, porque el cerebro no logra distinguir que eso no es real. En este momento no tengo cáncer, pero si yo me pongo a pensar, ¿y si tengo cáncer? ¿Y si me da cáncer? ¿Y si mañana me hace un examen de sangre? ¿Y si tengo leucemia? El cerebro se empieza a estresar, porque entonces se imagina que todo eso es real. Hay un escritor, Mark Twain, que fue el que escribió Huckleberry Finn y Tom Sawyer, que parafraseándolo dijo en algún momento, he sufrido 1000 desgracias que nunca llegaron a suceder. Y las sufrió realmente por estos famosos y sí. Ténganlos presentes. Y si le digo tal cosa y se enoja, y si, porque con los ICs estamos siempre imaginándonos cosas, llegando al futuro. Y nos olvidamos del presente. Reaccionemos y gestionemos y solucionemos lo que nos está pasando aquí y ahora en este momento. Mi abuela toda la vida pasó preocupada por el bendito volcán Barca. Y si ese volcán hace erupción, desaparece Heredia. Y toda la vida vivía con miedo, toda la vida salía a ver el volcán, a ver si había un mito o no. Y sufrió toda la vida una desgracia que nunca le sucedió. Y así a veces nosotros, si ahora ponen atención a los y sí, se van a pillar ustedes diciendo, algunos les dio risa cuando dije eso, pero se van a pillar a algunos de ustedes diciendo, sí es cierto, yo me pongo a pensar en eso. Yo me pongo a pensar en eso. Y esos sentimientos lo que van a hacer es
aumentar nuestra, nuestra melancolía, no, nuestro miedo, nuestra falta de bienestar, nuestro no sentirnos bien cuando podíamos sentirnos bien porque todo lo tenemos en este momento. ¿Qué problemas vamos a tener? Sí, los vamos a tener. Pero ¿y si ya los tenemos, si ya hay algunos inconvenientes en nuestra vida, para qué los vamos a echar un montón más de supuestos que les aseguro el 90% de ellos no van a hacerse realidad, no van a suceder? Y ahora, ojo, cuidado, porque si empezamos con un y si tal cosa y si tal otra, a veces podemos ser hasta profecías autocumplidoras. Y si me despiden, si yo, seguro que el jefe no está contento conmigo, a lo mejor tal cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a bajar mi desempeño, que me empiezo a sentir mal. ¿Por qué? Porque los pensamientos negativos lo que van a hacer es eh, que no tenga buena memoria, que falle mi capacidad de producción, porque los pensamientos negativos se apoderan tanto de mi mente que yo empiezo a actuar mal. Pero no porque yo no tenga capacidad, ni no porque tenga una memoria pésima, sino porque todos esos pensamientos que empecé a tener y a darles vuelta, lo que hicieron fue ocupar toda mi mente y se ha comprobado que totalmente aniquilan la memoria, la creatividad. ¿Les ha pasado que en algún momento estudiaron mucho para un examen, toda la materia se lo sabía, y llegaron al examen y de repente dicen, ¿qué pasó? Porque fui con miedo, entonces ahí anda también el cortisol molestando y el cortisol hace que yo pierda la memoria momentáneamente. El cortisol hace que yo no tenga capacidad de razonamiento, que no tenga capacidad de retención, de procesamiento de labores. Entonces nos estamos dejando manejar por ese sentimiento, que además es fisiológico, ya lo habíamos visto la semana pasada, todo interactúa. Entonces, si los pensamientos negativos van a hacer que cuando yo llegué al examen me preguntaron un montón de cosas que no pude contestar, porque seguro estaba pensando, ¿y si me va mal? ¿Y si me va mal? ¿Y si me preguntan tal cosa que no me estudié bien? ¿Y si no estudié lo suficiente? Entonces empiezo a llenar mi mente de pensamientos negativos. Y efectivamente, como profecía autocumplidora, cuando llegué, todo se me olvidó. Hubo un bloqueo por estos pensamientos negativos. Hablamos también de la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Lo que deseo no lo conseguí. Un deseo irrealizado. ¿Por qué me pongo triste? Porque yo no quería que mi familiar se muriera. ¿Por qué me pongo triste? Porque yo no quería que mi novio me dejara. Porque yo no quería que, que mi amiga se fuera del país. Son deseos que tenemos que no logramos alcanzarlos. Y eso me pone triste. ¿Por qué me puse triste? Porque no me dieron el puesto que yo quería, porque no me gané la lotería. Siempre son deseos irrealizables. El siglo XX, que está ahí, que está apenas 20 años atrás, se llamó el siglo de la ansiedad. Y el siglo XXI, entonces se llama el siglo de la melancolía, de la depresión. Y es que trabajan muchas veces en conjunto. Cuando yo me siento ansiosa, es porque tengo miedo. Le tengo miedo al futuro, le tengo miedo a no poder hacer las cosas.
Y entonces cuando empiezo a tener miedo porque no puedo hacer las cosas, porque el futuro es feo, porque van a suceder catástrofes, porque me van a tirar una bomba atómica, de repente entonces empiezo a deprimirme. Entonces, ¿para qué vivir en esta vida? Mejor me muero antes de que tiren la bomba atómica. Mejor no vivir en este mundo lleno de homicidios, lleno de falta de amor, lleno de esto y del otro. Y estamos en este siglo de la melancolía o depresión, que además tuvimos, ya se llamaba así, ya lo habían dicho los psicólogos, que este siglo que venía, cuando estábamos en el siglo XX, iba a ser el siglo de la melancolía. Y para colmos, se nos viene la pandemia y todavía más gente se deprimió y todavía más gente está ansiosa. Estamos hablando de millones de personas, si estamos hablando de un porcentaje del 30% de la población y somos más de 7.000 millones de personas, estamos hablando más de 2.000 millones de personas con depresión. ¿Cuántos suicidios tenemos que no nos dejan ponerlos en los periódicos? En Japón, en el mundo entero, suicidios adolescentes. Y todo esto va unido y amarrado con la poca gestión que hacemos de nuestras emociones. Dice aquí también que esta tristeza se puede deber a la indiferencia que tienen padres con los hijos y viceversa. Tenemos muchas cosas ahorita en este siglo que nos pueden llevar a esta tristeza. Las mamás hace unos 40 años no estaban tan involucradas en el 40, 50 años aquí en Costa Rica en el ámbito laboral. Ahora tienen que salir a trabajar. Papá y mamá salen a trabajar. ¿Con quién quedan los niños? En guarderías. Ahorita me contó una paciente que tiene una guardería que cierra hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche pasan a recoger a los niños. Entonces hay menos unión familiar, menos papá y mamá ahí. ¿Y qué pasa? Que los fines de semana estamos tan cansados de tanto que trabajamos que ya los niños pocas veces los llevamos a un potrero como antes, a ver el río, a cosas donde había más unión familiar. Hablamos también aquí donde dice falta de familia extendida, es que la familia extendida eran antes los primos y los tíos. Ahora ya hay menos contacto de los mismos hermanos con los hermanos, entonces ya los primitos no se ven. Antes se reunían todos los primos en la casa de la abuela. Entonces tenían más oportunidad de compartir, de jugar. Ahora viven más lejos, con el tránsito ya yo no voy a ir porque duro media hora llegando y media hora devolviéndome. Entonces hay una serie de elementos que están haciendo que esta tristeza se incremente. El divorcio. Hace unos años se hablaba de que una de cada dos parejas se iba a divorciar. Y eso va en aumento. Y ahora hay menos divorcios porque ya no se casan. Entonces simplemente tienen una convivencia, entonces el índice de divorcios bajó porque el índice de matrimonios también bajó. Pero los divorcios los tenemos a flor de piel. Al año, 2, 3 años de casados y ya nos estamos divorciando. ¿Por qué también pasa esto? Porque no sabemos gestionar nuestras emociones, porque no supimos decir qué sentíamos, porque no pudimos decir esto no me gusta, porque cada uno jala para lo suyo, ese individualismo, soy yo primero. Las redes sociales, que hay todo un tema alrededor de ellas,
simplemente hacen que yo, estando aquí con ustedes o algunos de ustedes, que les agradezco que en este momento ninguno tengan teléfono ahí metido en el teléfono, está conmigo, está en una charla y pueden estar metidos en el teléfono chateando con otras personas que no están aquí. Y entonces perdimos tú y yo aquí a la par. Conversémonos, hablémonos. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo estás? Ahora todo es por medio de mensaje. Hay problemas cuando mandamos mensajes por WhatsApp, porque además nos llega un mensajito de WhatsApp de una amiga o de una actividad que haya, nosotros le ponemos tono y volumen a ese mensaje. Y a veces el mensaje era inofensivo, que decía, ¿dónde estás? Porque posiblemente yo estaba preocupada y nosotros podemos decir, ¿dónde estás? Ya pensando que la otra persona me está reclamando. Y entonces perdemos una serie de elementos cuando ya no estamos así cara a cara. La decadencia, parece mentira, la decadencia en las creencias religiosas, el Dios que sea. Pero cuando ya yo pierdo fe en este Dios, cuando ya no hago cosas por el bien del otro, también me entristezco porque ya no hay nada. Me muero y ¿para qué viví? Ya no hay nada, no hay vida eterna, no hay nada que me espere al otro lado. Entonces eso también deprime a la gente. Alguna vez tuve una paciente que me decía, se le murió el hijo de 17 años, y entonces ella lo que me decía es, ¿dónde está? Y yo le decía, bueno, ¿en qué crees? ¿Crees en la vida eterna? ¿Crees en otra vida? ¿Crees en reencarnación? Entonces, yo no creo en nada de eso. Yo lo único que necesito saber es dónde está mi hijo. Si tuviera una creencia religiosa de decir, bueno, hay una vida eterna, tendría más paz. Pero esta mamá pasó un año y pasó otro año y ella solo quería saber dónde estaba su hijo. Su tristeza se incrementó. Esto es por falta también de creencias religiosas. Cuando sufrimos, cuando estamos tristes, las personas se nos acercan. Eh, Todos estos ritos, por ejemplo, cuando muere algún familiar, que tenemos los 9 días, alguna vez alguno de los sacerdotes de aquí me explicó, no es que en esos 9 días lo estamos preparando para que Dios lo reciba o nada que ver con asuntos religiosos. Esos 9 días es para que las otras personas que me van a visitar a mi casa, que van a la iglesia a darme el pésame, me acompañen durante ese periodo y yo no me sienta tan sola y pueda entonces gestionar mejor mi tristeza. Ya después del novenario la gente queda como más triste porque me quedé sola. Entonces es una manera de que la comunidad, los familiares y todo apoyen a esa persona. Pero no es que hay que hacerle 9 misas para que se pueda ir al cielo. No es eso. El entierro, el ir al funeral, todas esas cosas es para acompañarte en tu dolor. Y a veces, como no nos gusta sentirnos tristes, ¿qué es lo que hacemos? Hay alguna persona que está llorando muchísimo porque tuvo una pérdida dolorosa y entonces llegamos y decimos, dale una tafila o dale un calmante. Y no dejamos que sufra. Si está sufriendo y tiene que llorar, que llore. El cuerpo es sabio. Entonces, a veces cuando estamos tristes, nos retraemos. Dejamos de ir a fiestas, no queremos maquillarnos, no queremos salir. Y está bien, lo necesitamos. Necesitamos ese tiempo de retraimiento para reflexionar sobre la pérdida que tuve. Entonces, en mi tristeza yo empiezo a pensar mucho, me quedo sola,
pienso y luego resuelvo y ya continúo con mi vida. Porque la tristeza también tiene que tener un periodo determinado. Es lo correcto. Después de que hay un retiro, de que hay una reflexión, de que sano, regreso. No puedo pasar triste el resto de mi vida. A diferencia de la ira, ¿qué es lo que hace? Si una persona está muy enojada y pegando 4 gritos, ¿qué hago yo? Venga, mi amorcito, no se preocupe tanto. Me voy. Le huyo a la persona que está enojada. Pero si hay una persona que está triste, me dan ganas de acercármele, de los abrazos, estoy aquí a la par tuya, tengo compasión. La tristeza jala gente. La ira distancia a las personas. Lo que pasa con la tristeza también es que tiene que ser un tiempo específico. En psicología nos dicen que un duelo bien elaborado debería hacerse más o menos en 1 año. Que si pasan 2 años y la persona sigue en depresión o sigue en tristeza o sigue alejado de las actividades que antes hacía, ya se puede llamar duelo patológico. Ahorita con el nuevo manual de psicología está el duelo prolongado y le están dando 12 meses. Con la pandemia y lo que les explicaba antes de que en ese novenario nos acercamos, vamos, les llevamos a veces un platito de comer. En Estados Unidos toda la gente lleva platos de comida, la gente doliente, casi que no sé durante cuánto tiempo. Con la pandemia, muchos de los que murieron de COVID y sobre todo al principio, no tuvieron esa posibilidad de hacer un novenario, de enterrar a sus familiares. Entonces el duelo de ellos va a ser más complicado. Y ya eso se lo está trabajando la psicología. Pero es por esto, porque no hubo todo este acompañamiento que me ayuda a ir resolviendo mi tristeza. Cuando las personas están tristes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a socializar, volver a salir, estar en compañía de otras personas. Llorar lo que tengo que llorar, sí, pero es como si tuviéramos un frasquito o una taza de lágrimas. Por este duelo vas a llorar una taza. Entonces, cuando yo lloro, que esas lágrimas tengan sentido, que yo sepa por qué estoy llorando y que llegue un momento en que uno diga, ya no puedo llorar más por esto, ya las lágrimas que tenía que derramar por esta situación, ya las derramé. Eso se llama llorar con sentido. Y cuando salgo con mis amigas, cuando trato de volver a tener mi vida como antes la tenía, es para que me reactive, pero no para salir otra vez y hablar de mi luto y de mi dolor y estar dándole vuelta a eso. Eso no va a traer de vuelta el luto por el cual estamos pasando, no va a traer a la persona de vuelta, ya sea por una relación que se acabó, un divorcio que se dio, una persona que murió. Necesitamos salir, pero para pasarla bien, para estar contentas y no para ir a lamentarme de mi dolor. Tenemos también como el tercero de las esferas la propia motivación. Les decía hace un ratito que los sentimientos negativos y los pensamientos negativos me impiden recordar, me impiden gestionar, me impiden hacer un montón de cosas porque se apoderan de todo. Entonces necesitamos la propia motivación para salir adelante. Nos dice aquí
que el entusiasmo y la persistencia llevan al éxito. ¿Cuántas veces, y les puse el ejemplo de Thomas Alva Edison, fue la persistencia de él la que hizo que en 980 intentos lograra la bombilla eléctrica? La persistencia es fundamental para automotivarnos. ¿Cuántos casos conocemos de personas que les dicen que tuvieron un accidente y les dicen usted no volverá a caminar? Y algunas personas le dicen, ajá, no vuelva a caminar, espérese. Eso es porque están llenos de una gran motivación y lo intentan y lo intentan y contra todo pronóstico lo logran. Y esto, digamos, en casos extremos. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un músico o atleta que sea exitoso y otro que no es exitoso? La persistencia. Si yo les pongo a ustedes a hablar aquí de Cristiano Ronaldo y otro jugador costarricense, ¿cuál es la diferencia a veces? El otro entrena, tiene una buena alimentación, tiene una buena disciplina. Aquí muchas veces nuestros jugadores, los entrenadores mismos, los tienen que regañar porque después del partido se van para la cantina. No bajan la grasa, comen lo que sea. Un músico, un buen guitarrista, ¿de qué se diferencia de un guitarrista mediocre? En que lo intento y una y otra vez, en que practico mucho, en que, y no solo la persistencia, sino también el entusiasmo, las ganas que tengo yo de ser bueno en esto, las ganas que tengo yo de, de sobresalir o de hacerlo por mi propio gusto, por el mero hecho de que me salió bien, de que juego bien. Persistencia y entusiasmo. Eso lleva al éxito. El control de impulsos y la autorregulación. Eso es importantísimo para motivarnos. ¿Qué es el control de impulsos? El no dejarme dominar por la emoción. Se hizo un experimento con chiquitos, 6, 7, 8 años, y entonces le decían al niño, si querés un dulce, te lo doy ya. Inmediatamente te lo puedes comer. Pero si querés 2 dulces, tenés que esperarte 15 minutos. Ahorita, un confite. Dentro de 15 minutos, 2 confites o chocolates o lo que sea. A estos niños, algunos, no, yo lo quiero ya. Han visto esos chiquitos, y yo lo quiero ya, y cogen el chocolate y o sea, lo cogió, lo peló y se lo comió en cuestión de segundos. Son niños que debemos ir observando, son impulsivos. Los niños que retrasaron la gratificación 15 minutos, porque después voy a tener una recompensa más grande, el doble de lo que me están ofreciendo ahorita, esos niños se les dio seguimiento y se logró comprobar que en la adolescencia tenían menos probabilidad de, de salirse del colegio y menos probabilidad de meterse en drogas. ¿Por qué? Porque no fueron impulsivos. Entonces, a veces con las drogas y todo, ay, sí, probalo, sí, voy a ir a probar, no es nada malo. Entonces, no me espero un momentito, quizás si se hubiera esperado 10 o 15 minutos, cambia de opinión y no prueba la droga. Ahorita que estamos con estos adolescentes tan sexualizados en los colegios y escuelas también, me contaba una pacientita de 13 años que ella estaba sentada con las amigas, virgen a sus 13 años,
y que entonces dicen ellas, ay, a que yo pierdo la virginidad hoy. ¿Usted la va a perder? Bueno, yo también. ¿A cuál de esos? ¿Con cuál de esos? Entonces ella dice, ay, digámosle a aquel. Ah, bueno, sí, claro. Entonces me cuenta ella que ella se levantó, se fue donde el muchachito de noveno y le dice, ay, yo quiero perder la virginidad hoy, ¿me acompaña? Y el chiquillo le dice, sí, claro, vamos. Y se fueron a la casa de la abuela que no estaba y así de simple. Después ella lloraba, lloraba, arrepentida de lo que había hecho. Fue un impulso. Si lo hubiera pensado 10 minutitos, quizás no lo hace. Pero los impulsos nos llevan a estas cosas. La autorregulación es poder decir, no, me detengo, pienso, analizo, mido, trato de medir las consecuencias. Cuando no nos podemos autorregular y somos totalmente impulsivos, necesitamos entonces terapia psicológica para el control de impulsos o fármacos que me ayuden a detenerme. Una persona impulsiva eh, va a estar manejando una serie de consecuencias por esa impulsividad, por lo que dije, por lo que hice. A veces a la autoridad misma se lo paró un tráfico y entonces impulsivo le dije, sí, haga lo que quiera, no me moleste. Entonces lo arrestan por desacato. Los impulsos no nos van a motivar a nada, no nos van, la impulsividad no va a generar nada bueno. Luego, para la automotivación tenemos la risa y el buen humor. ¿Por qué la risa y el buen humor? Por lo que les estaba diciendo antes. Si les estoy diciendo que los pensamientos negativos me hacen perder la memoria, me hacen no poder perder la creatividad, no tener control sobre mis pensamientos, el buen humor hace todo lo contrario. El buen humor me permite tener mejor memoria, me permite tomar mejores decisiones. Hablan, antes decían que la risa abundaba en la boca de los tontos. Resulta ser que no es cierto. Resulta ser que la persona cuanto más alegre esté, más se puede motivar, más se puede controlar. Hablan también de la risa como la curva que todo lo endereza. Debemos aprender a sonreír más, porque esta sonrisa lo que genera es una serie de hormonas y neurotransmisores en nuestro cuerpo que nos hacen sentir mejor. Y a veces nos olvidamos de sonreír. Antes era tan fácil, bueno, ahora que estuvimos como 2 años con mascarilla y había que sonreír con los ojos, empezamos a vernos a los ojos chinitos, antes no nos veíamos los ojos. Con mascarilla aprendimos a vernos a los ojos porque en los ojos nos reconocíamos y sonreíamos a la gente en la calle. Y esa media sonrisa tenía un gran efecto en nuestro organismo. Pero ahora andamos por y corre en la calle, ya ni nos vemos las caras. Se cuenta otra historia también en Sopa de Pollo para el Alma de un chofer de bus en Estados Unidos. Entonces, normalmente las personas están en las paradas a las mismas horas y las mismas personas que van al trabajo, pero a veces no se hablan ni se vuelven a ver. Nos montamos al bus y vamos todos en el bus y nos bajamos donde nos tenemos que bajar y nadie hizo ni contacto visual y menos verbal con el otro. Pues este señor, este chofer de bus, a cada parada que llegaba, les decía, hola, buenos días, ¿cómo están? Adelante, pasen, súbanse.
La gente pasó, no le hizo caso y se sentó. Un día sí, y el otro también, y el otro también. Y de repente el ánimo de esas personas que tomaban ese autobús cambió. Ahora el autobús no era silencioso, todos se hablaban, a lo mejor se mandaron a decir, ay, qué chofer más amable, ¿verdad? Sí, que y empezó y se generó un diálogo, simplemente con un buenos días y con una sonrisa. El otro día, a veces andan con estas cosas también y caminando por la calle con audífonos y el celular y no sé cuánto, y metidos dentro de nosotros mismos. No nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces me contaban un hombre, un paciente también, y me dice, no, es que de mi casa al gimnasio son 800 metros y yo camino esos 800 metros todas las mañanas y le digo, y ves a la gente, saludas a alguien, estábamos tratando de trabajar habilidades sociales y el sentirse un poco más, me dice, no, yo voy con mis audífonos y voy viendo para el suelo y no sé qué. Le digo, bueno, empiece a levantar la mirada, empiece a ver quién necesita ayuda. Esto fue antes de la pandemia. Y empiece a dar ayuda. Nada más fíjese. Y a la semana vino y me dice, estoy asombrado. Toda la semana pasé y a la misma hora está la muchacha subiendo la cortina de una tienda y está la otra. Yo le dije buenos días, le ayudé a subir la cortina y yo me sentí tan feliz de ayudarle a subir la cortina. Luego cuando iba para allá me fijé en una señora que se venía bajando del bus con 2 bolsas, entonces me acerqué y le bajé las bolsas. Y esos actos de bondad así minúsculos fueron haciendo un cambio en él. Fue conociendo la gente que veía todos los días cuando iba al gimnasio a determinada hora y hace un cambio. Pero necesitamos conectarnos con el otro, siempre conectarnos. Se habla también de la esperanza, que es un gran motivador. La gente que tiene esperanza tiene metas más altas. Lo voy a lograr, sé que lo vamos a conseguir. ¿Cuánta gente con la pandemia no tuvo esperanza? No tengo esperanza, tengo miedo, de esta no salgo, voy a perder mi empleo, voy a perder mi negocio. ¿Cuánta gente se suicidó durante la pandemia? Porque perdieron la esperanza, que es lo último que quedó en la caja de Pandora, cuando salieron todos los males al mundo y lograron cerrar la caja y quedó la esperanza. La gente que no tiene esperanza en una vida del más allá, no muere tranquilo. Depende de otra cognición que tenga, pero si yo tengo esperanza en una vida eterna, si yo tengo esperanza de que cuando yo muera voy a ver a Dios, muero tranquilo. Siempre tenemos que tener esa esperanza, nos motiva a alcanzar metas. Tenemos también el optimismo, que viene nuevamente a las emociones negativas llevan al fracaso. Si las emociones negativas llevan al fracaso, ¿a qué lleva el optimismo? Al éxito. Entonces, estas emociones negativas tenemos que sacarlas de nosotros mismos. Ahora, el optimismo tiene que ser un optimismo real. No vamos a pensar en cosas que yo no puedo lograr, pero mi optimismo me dice que sí. A ver, un chaparrito más pequeño que yo, gordito, torpe para correr, y me dice, doctora, tiene 20 años, yo voy a llegar a la NBA. Acuérdese de mí de que llego a la NBA. ¿Qué le voy a decir yo a este pobre muchacho? Pero no es un optimismo real. No puede llegar a la NBA. Está aprendiendo a jugar básquet a los 20 años. Entonces, el optimismo es confiar en mis capacidades.
objetivas, las capacidades que yo tengo para lograr lo que me propongo. Esto unido a la esperanza, esto unido a mi control de impulsos, esto unido a un buen humor, me va a motivar a que las cosas me salgan bien. Y finalmente, el flujo. El flujo es un estado y es la capacidad de superarse a sí mismo, pero también es un estado en el que estoy tan metida que el mundo exterior se me olvida. No sé si en algún momento les ha pasado que de repente se pusieron a hacer algo y cuando vieron el reloj dicen, ¿cómo? Que ya pasaron 3 horas, ni cuenta me di. Es porque estaba metida en esa zona de flujo. A mí personalmente me pasa cuando leo. Me pongo a leer un libro y de repente no oigo que quieren comer, no oigo que el otro llegó, no oigo nada, estoy metida en el libro. Algunos cirujanos, cuenta el libro también, una historia, de que estaba un cirujano en sala de operaciones, concentrado en lo que estaba haciendo, y el techo detrás de él se derrumbó y no se dio cuenta. Estaba en flujo, en esa zona de flujo, en esa zona de concentración total en lo que estoy haciendo. Y entonces el mundo externo desaparece porque estoy en zona de flujo. Busquemos también esa zona de flujo en aquellas cosas que nos apasionan. Y entonces, donde estamos haciendo algo que nos encanta, de repente el tiempo se nos fue. Luego, como la cuarta de las esferas, tenemos la empatía. No podemos ser empáticos si no conocemos nuestros sentimientos. Si yo no conozco mis emociones y mis sentimientos, ¿cómo voy a poder conocer el del otro? Por ejemplo, los alexitímicos, de los que estábamos hablando hace un ratito, no pueden tener empatía, porque si no conozco las emociones que yo tengo, si no tienen nombre, yo no puedo conocer lo que siente la otra persona. La empatía, cuando dice aquí que lo proporciona la biología, es sumamente interesante, porque todos nacemos empáticos. El chiquitillo de 1 año está jugando con un niño y el niño se cayó y se puso a llorar y el otro chiquito también se puso a llorar, aunque él no se cayó y aunque él no le dolió, él se pone a llorar porque cree que a mí me dolió lo que le está doliendo a él. Hay una empatía ahí natural, innata, biológica. Algún niño ve a la mamá llorando, un chiquitillo de 2 años, y él se pasa la mano por los ojos para quitarse las lágrimas que no tiene, porque él no está llorando. Pero él cree que él está triste porque mami está triste. La empatía es biológica. Pero ojo, ¿qué pasa? Si no la fomentamos, si no le decimos a nuestro chiquito, ay, se cayó fulanito, ayúdalo, compartí tu juguetito, mira, el otro está triste, vaya, dale así, sana, sana, culito rana. Si nosotros no fomentamos en los niñitos esta empatía, alrededor de los 2 años y medio, se pierde. Simplemente se va perdiendo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los idiomas. Biológicamente tenemos en nuestra garganta, en nuestra boca, todos los sonidos para pronunciar bien cualquier idioma. ¿Qué pasa? Que como nos quedamos solo con nuestro español, los otros sonidos se duermen. Después no es que no podamos aprender otros idiomas, por supuesto que sí podemos aprenderlos, pero no con la facilidad y con la pronunciación que lo lograríamos si estuviéramos en esta etapa. Entonces, la biología nos proporciona la empatía. Si no la generamos, se adormece
se duerme y hay que empezar a generarla otra vez. Pero todos somos capaces biológicamente de ser empáticos, de pensar en las necesidades de la otra persona. Se construye sobre uno mismo. Es mía, la empatía es mía. Yo la construyo, yo decido ser empático, decido preocuparme por el otro, pero no desde mi perspectiva, no desde, si yo fuera él, yo hubiera hecho esto, esto y lo otro. No, es que no sos él. Es que él está sufriendo desde su situación, desde su limitación, desde su historia de vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Una persona cuando es muy empática logra hacer un mapa mental de la otra persona. Con solo verla ya podés saber si está triste, le lees su lenguaje corporal, si está relajada como ella, no lee los lenguajes, o si está asustado como el otro. Aprendemos porque nos conocemos a nosotros, entonces nos es más fácil conocer a los demás. Y finalmente, en las últimas de las esferas, tenemos las artes sociales. Las reglas sociales también se las enseñamos nosotros a nuestros hijos. Eso no se hace, eso no se toca, diga buenos días, diga gracias, diga por favor. Todo eso se lo vamos enseñando nosotros a nuestros hijos. A nosotros no lo enseñaron o no. Yo no puedo decirlo, pero esas reglas sociales se enseñan desde pequeño. Entonces, si no nos las enseñaron, a veces aprendemos a minimizar. ¿Qué es minimizar? A no expresar nuestro sentimiento a los otros, a no darle importancia. Me caí, me golpeé, me di un majonazo y no pasa nada. No muestro mi emoción. Yo me doy un majonazo y no me importa quién esté, si tengo ganas de llorar, lloro. Pero otras no lo hacen porque socialmente puede ser que no esas mamitas o no sé cómo les dicen ahora, entonces muchos sentimientos los cambian. Si te molesté, no puedo llorar porque entonces me van a decir que yo soy, no sé, cualquier epíteto y el bullying que usan para dañar a las personas. Entonces minimizan lo que están sintiendo. O puede ser que se sacó un 80 y realmente le costó sacarse esa nota y tampoco puede expresar la alegría ni nada y minimiza, ay, qué dicha, me saqué un 80, aunque por dentro estoy muerta de la alegría. ¿Por qué? Para que no me juzguen. Entonces, así como minimizo, también a veces exageramos. Y hay personas que, digamos, un chiquito le regaló al otro un pedacito de pan. Está riquísimo. Es el pan más rico que me he comido en la vida. Muchas gracias. Y exageran para ganarse el cariño de los otros. No saben cómo actuar adecuadamente, porque esas reglas sociales que tenían que enseñarle papá y mamá, no se las pudieron enseñar. Y a veces en una guardería no se las pueden enseñar porque son un montón. Y a veces papi y mami no tienen tiempo de regañarlos porque el poquito tiempo que pasamos con ellos, siento culpa y entonces me dedico solo a cuidarlos, a chinearlos, a darles lo que pueda para que se sientan bien. Pero a veces también exageramos y eso también se nota falso, porque sé que no es lo más rico que he probado en el mundo ni nada, pero el niño lo hace o lo hacemos a veces nosotros también por torpeza, que ya vamos a llegar a eso. Y luego tenemos el reemplazar. ¿Qué es el reemplazar? Fuimos a comer a la casa de una amiguita. Bueno, ya eso no será tanto como antes, pero fuimos a comer a la casa de una amiga o de un amigo.
y me sirvieron, ay, a mí, por ejemplo, me sirven una sopa de mondongo y exactamente me puedo morir. Entonces, ¿qué hace uno como regla social? Yo no voy a decir, ay, no, guacala, no me gusta la sopa de mondongo, yo no me voy a comer eso. Pero ¿qué hace uno? Ay, verás que estoy tan lleno que yo te lo agradecería otro día, pero ahorita no, porque vengo de comer. Entonces, reemplazo eso para no caer mal con una mentirilla o con algo que no es cierto para, eh, para que la otra persona no se sienta mal. Usamos mucho el reemplazo. También, eh, para ir terminando, las personas tenemos una sintonía emocional. Vean si no, cuando llegamos a un funeral y todo el mundo está llorando, no se nos hace un nudo, es una sintonía emocional. Las emociones son contagiosas y lloramos aunque a mí no me duela la muerte del muerto porque ni siquiera lo conocía. Fui porque era el papá de mi amiga, pero yo ese señor nunca lo vi en mi vida. Pero hay una sintonía emocional. Eh, el que es más fuerte emocionalmente le pasa la sintonía al otro. Vamos a ver, el experimento que se hizo con esto fue que le preguntaron a una persona, ¿cómo te sentís en este momento? Ay, me siento alegre, tuve un buen día. ¿Y usted cómo se siente? No, me siento frustrado, no estuvo tan bonito el día, pero bueno. Entonces les preguntan las emociones, luego los sientan frente a frente y les dicen, es que vamos a hacer un experimento con ustedes, pero tengo que ir a traer algo. No se hablen, tengo que ir a traer algo para hacer el experimento. Ni siquiera les cuentan que el experimento es que se queden 15 minutos solos viéndose uno al otro. Y luego de los 15 minutos viene el que está a cargo del experimento y les pregunta a este cómo se siente y este estaba muy conectado con sus emociones. Y le preguntan a este después cómo se siente y él empezó a sentir lo que estaba sintiendo el otro en esta sintonía emocional. Porque el que tiene más energía se la pasa al otro. Ahora, si eso es así, ¿de qué tipo de personas nos tenemos que rodear? Si ya sabemos que hay una sintonía emocional ahí y que las emociones se entrelazan y que yo puedo llegar a sentir tu emoción, ¿de qué persona nos tenemos que rodear? Totalmente. Y hemos visto también que la depresión se da más en mujeres que en hombres. Hemos visto un montón de esposas depresivas cuyos maridos han terminado depresivos también. Es esto de la sintonía emocional. A veces es como cuando uno dice, es que me da una vibra, es que no sé, como que me da mala vibra, como que no me gusta, o me encanta estar con esa persona porque cuando voy es que la paso tan bien. Sintonía emocional. Esto lo vamos a ver después cuando conversemos un ratito sobre personas vampiro y personas vitamina, que no va a ser hoy. Y finalmente, para los componentes, bueno, yo creo que mejor lo vamos a dejar así. Estos componentes de la inteligencia social, para no desarrollarlos tan rápido, los vamos a ver la próxima semana. Bien, entonces terminamos analizando las, las estrategias, las características, las formas que debemos ir teniendo y aprendiendo para ser inteligentes emocionalmente, para tener relaciones interpersonales saludables. Iniciamos con el conocer nuestras emociones, conectarnos siempre. Les vuelvo a dejar de tarea. En las horas que ustedes escojan,
Conéctense, ¿cómo me siento en este momento? En la mañana, en la tarde, en la noche. Y empecemos a ponerles nombre a esos sentimientos. Tienen muchos nombres, son muy extensos. Segundo, el manejo de mis emociones. Les recuerdo, podemos sentir y tenemos derecho a sentir lo que sintamos. Hasta odio tengo derecho a sentir. Con toda la claridad del mundo digo, tengo derecho a sentir odio. Pero lo que no puedo hacer con el odio es ir a matar a la otra persona, es irle a tachar el carro, es irle a estallar las llantas. Pero el sentimiento tengo derecho a tener. Luego del manejo de las emociones, hablamos de la automotivación, de todo este optimismo, de todo de la esperanza, de la risa, del flujo. Finalmente, y tenemos la empatía, que sabemos que es biológica, que es parte nuestra, pero que tenemos que trabajarla, tenemos que buscar cómo ayudar a las demás personas. No pensar solo en mí, en lo que yo siento, en lo que yo quiero, en lo que a mí me importa. Al fin y al cabo somos un mundo lleno de interrelaciones. Y no vamos a terminar todavía con el quinto punto porque me faltan algunos elementos de las artes sociales, pero vamos a hablar del camaleón social, de los torpes sociales que, que la sociedad a veces hace a un lado. Estamos empezando a hablar un poquito de estos que les dije hace un ratito y vamos a profundizar en estas artes sociales y continuamos la otra semana. A analizarse, a ver qué siento, por qué lo siento, a conocernos. ¿Está bien? Bueno, que esté muy bien. Buenas noches.